Voy a presentaros a una de las personas que lo hará posible este año. Él es Arnau Piqué. Hola, Arnau. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido al programa. Arnau Piqué forma parte de Enginyeria Sense Fronteras. Esa ingeniería, yo quisiera que hablases un poco de la ONG, ¿no? ¿Qué os lleva a los ingenieros también a ir más allá de vuestro trabajo diario? Bueno, Ingeniería Sin Fronteras está integrada por ingenieros, pero tenemos una visión más amplia, ¿no? Por eso ese mismo nombre de ingeniería, ¿no? No solo contemplamos ingenieros, sino también desde de otras disciplinas, ¿no? De politólogos, ambientólogos, etcétera, ¿no? Nosotros, concretamente en el grupo de energía y extractivas, llevamos ya un tiempo trabajando en la soberanía energética, en la denuncia de este modelo extractivista que tenemos hoy en día. Y apostamos por un cambio en el modelo energético, apostamos por una soberanía energética plenamente integrada, plenamente democrática y descentralizada. Uh-huh. Por eso mismo llevamos ya un tiempo, concretamente desde 2013, junto con otras entidades y con otros movimientos sociales, lo que es la Red por la Soberanía Energética, la Xarxa por la Soberanía Energética, que es de hecho quien impulsa esta vuelta, ¿no? Esa vuelta, una vuelta que es como una especie de paseo, es un paseo muy intenso, porque lo realizáis durante un fin de semana y ese fin de semana a tope, muy intenso, sí, para localizar lugares en concreto donde esa toxicidad está presente de una u otra forma. Exactamente. Sí, la vuelta... Cogimos la idea de los Toxic Tours que se llevan haciendo en América Latina, concretamente en México, ¿no? Nosotros empezamos la primera vuelta en 2014, un poco para a ver si se podía trasladar a esta misma estilo de trabajo aquí en Cataluña, ¿no? Y vimos que en el primer año tuvo mucho éxito, ¿no? Visitamos pues el fracking en Vandellós, el proyecto MidCat, ¿no? Y durante los consiguientes años hemos ido visitando distintas agresiones, distintas toxicidades en el territorio, ¿no? Más allá de esto, ha sido muy provechoso porque el VOL no es simplemente estos 2 o 3 días, sino que tiene un recorrido más a largo término, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? En la segunda edición se constituyó la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos, que hoy en día sigue funcionando y sirve como enlace, como forma de denuncia de distintas luchas contra estos megaproyectos, o en el VOL 3, cuando se denunció el proyecto Castor, esto sirvió como semilla para que posteriormente este año se hiciera el juicio popular contra el proyecto Castor. Uh-huh. La verdad es que este año vosotros habéis decidido que sean los Pirineos los protagonistas de esta vuelta oligotóxica. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en los Pirineos que reclama vuestra atención? Nosotros nos hemos centrado en este caso en lo que es Pirineos y provincia de Lleida, ¿no? Nosotros hemos analizado que concretamente la provincia de Lleida, que solo contiene alrededor del 5% de la población, es un territorio tradicionalmente olvidado por los políticos, pero en cuanto a agresiones el territorio tiene un impacto muy grande, ¿no? Estamos hablando de que la provincia de Lleida actualmente es la que, por sus condiciones climatológicas, es la que tiene mayor riesgo de cambio climático, y a pesar de ese olvido de los políticos en cuanto a megaproyectos y en cuanto a agresiones, pues es muy relevante, ¿no? Proporcionalmente tiene mucho más de lo que les pertocaría. Es una zona agraria por excelencia, también ganadera, y por tanto muy importante para el territorio, y sin embargo esa explotación le gira la espalda. Es un poco como ver las dos caras de la misma moneda. Exactamente. Uh-huh. ¿Habéis localizado puntos concretos de esa zona de Lleida, de los Pirineos, donde la situación es dura y difícil? A mí me gustaría que hiciésemos como una pequeña vuelta contigo, y así los oyentes también podrán entender un poco, porque yo supongo que lo que está pasando en esta zona de los Pirineos puede también calcarse en lo que pasa en otras zonas también Pirineos de la península, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, el último evento, aunque es en el Pirineo catalán, tiene una perspectiva de Pirineos desde el País Vasco hasta Gerona, ¿no? Uh-huh. El recorrido vamos a empezar el día 4 por la mañana. El día 4 de marzo, Estamos hablando del 4 de marzo, así que todavía tenéis tiempo para apuntaros, porque la idea es que se apunten personas diferentes, no es necesario ser un especialista para ello. No, sin duda. Generalmente la gente que se apunta suelen ser activistas, pero evidentemente está abierto a cualquier persona que esté abierta a esta temática, ¿no? Desde aquí queremos invitar porque realmente es una experiencia muy, muy interesante y como no, también muy, muy divertida de ver estos impactos y de compartir experiencias, ¿no? Luego nos hablarás de ese cambio de soberanía energética, pero antes vayamos a los lugares en concreto. Decías que comenzabais el día 4 de marzo y os ibais hacia Montoliu de Segarra. Montoliu de Segarra, ¿Qué está pasando en ese lugar? Ahí
En Montoliu de Segarra, el 25 de marzo del año pasado, hubo una nevada muy fuerte que dejó a muchas poblaciones, concretamente en una casa de colonias donde vamos a ir, dejó durante más de 30 horas sin luz, sin calefacción, totalmente aislada, ¿no? Esto se debió a una mala gestión por parte de Endesa de las redes de distribución. ¿Quieres decir que están abandonadas las redes de distribución en ese lugar? Bueno, más que abandonadas, sí. Concretamente abandonadas es una cosa que no debería pasar. Que no tienen el mantenimiento que deberían tener. No tienen el mantenimiento que debería ser. Uh-huh. A partir de ahí salió un manifiesto, el manifiesto de Montoliu de Segarra, de los alcaldes de la zona, de los afectados, en que pedían precisamente a la Generalitat una auditoría de lo que había pasado precisamente de estas redes de distribución. Por lo que nos consta es que hoy en día estas redes de distribución todavía no están arregladas del todo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero ¿cómo puede entenderse que existan unas redes de distribución como las que tú estás describiendo, un poco frágiles, ¿no?, por lo que significa, y sin embargo, paralelamente a ellas, unos kilómetros más allá, hay una línea de muy alta tensión construida hace muy poco, además me parece que algunos de los activistas que se pusieron ahí están en los tribunales ahora, ¿no?, precisamente por esa posición. Sí. Pues se da estas contradicciones. Uh-huh. Nos encontramos. Una gran línea de alta tensión y otras que están abandonadas. Exacto. Donde precisamente es más necesario, repercute en la vida diaria de la población, pues nos encontramos pues con un mal mantenimiento, ¿no? Pues precisamente esto encaja en una línea de trabajo que nosotros estamos llevando ya desde la Red por la Soberanía Energética, que estamos hablando de que deberían ser municipales, ¿no? Deberíamos hablar de una remunicipalización, de una gestión pública y democrática de estas redes de distribución para evitar que este tipo de situaciones... Que los municipios puedan encargarse de su energía en concreto y del mantenimiento de esa energía, ¿no? ¿Por ahí pasaría el concepto de soberanía energética? Por ahí también, sí. Uh-huh. Este es uno de los temas en concreto que os encontraréis en Montoliu de Segarra, en Lleida, y luego iréis a Juneda. Allí hay un caso muy curioso y muy especial. Pasa con una planta de purines, un proyecto de purines que va a vivir como una especie de cambio. Exacto. Hasta ahora, esta planta de purines, el proceso de secamiento de estos purines se hacía con gas natural, y ahora mismo hay un proyecto que la forma de secarlo va a ser a través de una incineradora de residuos urbanos, con lo cual esta quema de residuos urbanos genera pues una gran cantidad de contaminantes en el aire. Precisamente en esa zona, por la propia inversión térmica, los contaminantes se quedan en el aire, ¿no? Y estaríamos hablando que es el peor sitio donde hacer este tipo de proyectos, ¿no? Allí por el lugar geográfico donde se encuentra también. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces nosotros vamos ahí de la mano de la plataforma Paremos la Incineradora de Juneda y de la organización ecologista Ipcena, que lleva ya bastante tiempo trabajando en esto, ¿no? Y nosotros vamos allí a darles apoyo en esta lucha que llevan, y también para que nos expliquen cómo está avanzando su lucha, cómo está avanzando el proyecto hasta ahora, ¿no? Arnau, ¿cuál crees que es el motivo que las administraciones ahora apuestan por estas incineradoras, por estas industrias reconvertidas en incineradoras de nuestra basura? Bueno, yo creo que es una forma de hacer el negocio redondo, ¿no? Se cogen las basuras, es la forma que ellos entienden, ¿no?, pues de gestionar los problemas, de solucionarlos, de meterlos todo en uno, ¿no? Pero, claro, cuando se analizan esto no se tiene en cuenta los costos ambientales, que es lo que nosotros pedimos, ¿no? Que se analicen estos costos ambientales, que igual económicamente puede que resulte bien, ¿no?, pero que luego a nivel ambiental, a nivel de la salud de las personas, pues no son claramente viables. Esta será la visita a Juneda. Iréis con los activistas y las activistas de la zona que están contra ese proyecto de incineradora de quema de gas de residuos urbanos de purines, y luego os vais hacia la Vall Fosca, al Pallars Jussá, en Torre de Cabdella, y ahí sí que estaréis con los vecinos, con esa lucha vecinal que llevan también, por un precio abusivo del IVA de Endesa. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Es decir, ahí en la Vall Fosca, por los propios impactos, en el año 1927 se llegó a un acuerdo de Endesa con los vecinos de la Vall Fosca, por el cual tenían que pagar en el equivalente de pesetas del entonces, no lo conozco, pero ahora estaríamos hablando de 0,021 euros el kilovatio. Uh-huh. Y de forma unilateralmente se cambió a la tarifa de último recurso, con lo cual se calcula que aproximadamente la base imponible se multiplicó por 10. Y ellos tienen que pagar esa base imponible con una multiplicación por 10 de sus facturas. Llevan ya un tiempo, entonces los vecinos del valle decidieron pues no pagar.
¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, ahora mismo pues algunos finalmente bajo las presiones de Endesa decidieron pagar, otros están ahora mismo en juicios, ¿no? Y nosotros vamos ahí precisamente a darles apoyo en esa lucha. Y una apuesta que tienen ellos es por la remunicipalización de estas centrales hidroeléctricas. Volviendo otra vez a ese concepto de soberanía alimentaria que nos estabas explicando. Exactamente, viene todo ligado en todo el proceso. En el programa. La Vall Fosca y en concreto el Pla de Jussà, como zona ya de prepirineo, de Pirineo, es un lugar en el que es muy necesaria la energía, el calor muchas veces por las temperaturas diferentes que existen, ¿no? Y por tanto para ellos es muy importante que esto funcione. ¿Qué pasaría si a todo ello introdujésemos las energías renovables y las energías limpias? ¿Cómo cambiaría este panorama? Bueno, por ahora lo que tenemos ahora mismo tenemos estas grandes infraestructuras y un poco, este es el debate que queremos introducir en el encuentro de los Pirineos, un poco, como si delante de estas grandes infraestructuras, ¿qué hacemos? ¿Las paramos o nos aprovechamos de ellas y hacemos una gestión más democrática, ¿no? Yo creo que esto va a ser un debate muy interesante que puede salir precisamente de este encuentro, ¿no? Tenemos activistas que están porque se pare esto y tenemos otros activistas que dicen, bueno, pues ya que lo tenemos, pues vamos a aprovecharlo. Aprovechémoslo, ¿no? Algunas voces técnicas nos hablaban en un momento determinado en el programa de los pantanos y decían, bueno, fue un impacto ambiental horrible cuando se hicieron los pantanos, pero ahora ya que están, pues puede considerarse una fuente de energía que debemos utilizar, ¿no? ¿Cómo la gestionamos? Esta es la cuestión. Sí. Un poco iría hacia ese lado. Ese lado, un poco, y también en la línea, ¿no?, de que nosotros apostamos por una energía descentralizada, ¿no? Ahora mismo en la Vall Fosca se genera suficientemente energía para abastecer toda la área metropolitana. ¿La generan en la Vall Fosca misma? Hay suficientemente capacidad en la Vall Fosca para abastecer a toda la área metropolitana. Y sin embargo tienen que conectarse y recuperar energía externa a su producción. Así es. Bueno, así están las cosas. Esta es la Vuelta Oligotóxica, el Bolo Oligotóxic, que se va a celebrar del 2 al 4 de marzo. ¿Estoy equivocada? Sí. Del 2 al 4 de marzo, por muchos lugares, dando vuelta a la zona prepirineo y también a los Pirineos para defender esta soberanía energética. Quisiera que nos explicases, Arnau, cómo apuntarse, porque la cuestión es que uno puede ir y puede participar en esta vuelta. Claro. Toda nuestra información la podéis encontrar en esto que os hemos contado y con más detalle en nuestra web, en www.xse.cat. Y ahí es simplemente rellenar un formulario y aún no se puede apuntar. También quería comentar que dispondremos de traducción al castellano para las personas que vengan de otras partes del Estado español, que habrá facilidades para que ellos se puedan que quede claro que sí, que hay personas que vienen desde el resto de la península para poder participar en esta vuelta oligotóxica, ¿no? Además la hacéis en los Pirineos. Nosotros esperamos que dentro de poco esos Pirineos se amplíen, pues, y la vuelta vaya un poquito más allá. Tendréis que utilizar unos cuantos días más para poder... una semana, sí. Exactamente, para poder encontrar el momento, pero la verdad es que os animamos a seguir haciéndola porque destaca y sobre todo despierta muchas situaciones que se están viviendo en pequeños puntos que necesitan el apoyo. Así que muchas gracias, Arnau. A vosotros. Buena suerte con la vuelta. Gracias.